Hola, mi nombre es Clarice y el día de hoy les voy a hablar sobre la curva de disociación de la hemoglobina. La curva de disociación de la hemoglobina representa el porcentaje de la hemoglobina saturada en función de la presión parcial de oxígeno. Esta curva demuestra que pequeños cambios en la presión parcial de oxígeno produce grandes cambios en la saturación de la hemoglobina. Por ejemplo, si un tejido está consumiendo oxígeno, genera que la hemoglobina que está saturada al 70% suelte hemoglobina y pase a ser saturada a un 50%. Y esta curva significa que grandes cambios en la presión parcial de oxígeno no va a producir grandes cambios en la saturación de la hemoglobina. Además, debemos tener en cuenta que la principal función de los eritrocitos es transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Y para mantener ese transporte de oxígeno, la hemoglobina debe estar unida al oxígeno, el mismo que es liberado hacia los tejidos para que estos puedan cumplir sus funciones. Efecto Bohr. Este efecto se basa en que la hemoglobina pierde su afinidad por el oxígeno y facilita el transporte de oxígeno en condiciones de hipoxia. En este efecto ayuda a proporcionar más oxígeno a los tejidos cuando su producción de CO2 está alta por un metabolismo más rápido. En este caso, el pH es el modulador más importante de la afinidad por el oxígeno y la afinidad en la hemoglobina es alta si el pH también es alto. Punto P50. La P50 es el punto en que la hemoglobina saturada en el 50% se encuentra a un 25 de milímetros de mercurio y sirve como parámetro para medir la afinidad de oxígeno por la hemoglobina. 2.3 bifosfoglicerato. Esta es la principal molécula pequeña que modifica la afinidad por el oxígeno en los seres humanos. Este reduce la afinidad por el oxígeno cuando se une la hemoglobina. Podemos ver en esta imagen, en el estado desoxigenado, la molécula se abre para aceptar una única molécula de 2.3 bifosfoglicerato. En este caso, iones de hidrógeno establecen puentes salinos, estos puentes de sal que se encuentran en esta parte entre las cadenas individuales. Luego, el 2.3 bifosfoglicerato y el CO2 salen y con el aporte del oxígeno, los enlaces de sal se rompen. Entonces es cuando los grupos M se abren para recibir a las moléculas de oxígeno. Y este es un movimiento respiratorio de la molécula de la hemoglobina y es el causante de la forma sigmoidea de esta curva de aquí. Por último, tenemos las causas para la desviación. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno está modificada por tres factores y son hidrogeniones, CO2, 2.3 bifosfoglicerato y además la temperatura. Se va a generar un desplazamiento de esta curva hacia la derecha y esto favorece a la descarga de oxígeno. Hacia la derecha se genera por un aumento del dióxido de carbono, una disminución del pH, un aumento del 2.3 bifosfoglicerato y un aumento de la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, en este caso, el oxígeno ya no está unido a la hemoglobina y por eso se puede entregar fácilmente a los tejidos. Por otro lado, tenemos el desplazamiento a la izquierda de la curva. Y cuando se desplaza hacia la izquierda, favorece la carga de oxígeno. En este caso, vamos a tener una disminución del dióxido de carbono, va a aumentar el pH, va a disminuir el 2.3 bifosfoglicerato y va a disminuir la temperatura. En este caso, la hemoglobina sí va a estar unida al oxígeno, por lo cual la entrega de oxígeno hacia los tejidos no va a ser fácil. Gracias.